Cuando pensamos en el Evangelio, es común que nuestra mente se dirija inmediatamente a los Evangelios del Nuevo Testamento y sobre todo a la obra redentora de Jesucristo. La idea de salvación, para muchos, comienza con el nacimiento de Cristo en Belén y se consuma en la cruz del Calvario. Sin embargo, esta comprensión limita nuestra visión de la historia bíblica en su totalidad. El Evangelio, aunque generalmente asociado al Nuevo Testamento, tiene sus raíces profundas en el Antiguo Testamento, mucho antes de la venida de Cristo. Este video tiene como objetivo desafiar esa concepción común, llevándonos a descubrir que, en realidad, el plan de redención no aparece de forma repentina en el Nuevo Testamento, sino que se va desplegando a lo largo de toda la historia de la humanidad. Desde el principio, el mensaje de salvación está presente, en forma de promesas y figuras que apuntan hacia la venida del Salvador. Al explorar las Escrituras, veremos que la promesa de redención aparece ya en el primer libro de la Biblia, en Génesis, y se extiende a lo largo de toda la narrativa bíblica. A través de personajes como Adán, Noé, Abraham y Moisés, y eventos como la caída del hombre, el diluvio y el pacto abrahámico, Dios revela progresivamente su plan para redimir a la humanidad. Estos eventos, aunque distantes en el tiempo y aparentemente desconectados, forman un solo relato que apunta a Cristo y su obra redentora. Este video no solo tiene el propósito de aclarar cómo el Evangelio estuvo presente desde los primeros capítulos de la Biblia, sino también de provocar una reflexión profunda sobre cómo la salvación, aún antes de la manifestación de Cristo, ya estaba en los planes de Dios. Así, buscamos comprender la historia de la salvación en su totalidad y cómo todo el Antiguo Testamento se entrelaza con la obra de Cristo. Al finalizar este recorrido, esperamos que cada uno pueda ver más allá de lo que tradicionalmente se enseña y entender cómo el Evangelio ya estaba en acción antes de la llegada de Jesús. Cómo la promesa de redención se refleja incluso en el período prediluviano. Vamos a explorar juntos esta fascinante realidad. El mundo antes del diluvio, contextualización histórica. Para comprender plenamente la redención antes de Cristo, es esencial entender el contexto en el que esta promesa comenzó a tomar forma. En Génesis 6 se nos presenta un mundo corrompido por la maldad humana, un mundo en el que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. Génesis 6:5. Este pasaje describe una condición humana que ha caído profundamente en el pecado, y de esta decadencia surge la necesidad del juicio de Dios. La realidad de un mundo corrupto. La humanidad, en los días de Noé, había alcanzado un nivel de corrupción tan extremo que, según el relato bíblico, toda inclinación de los pensamientos del corazón de ellos era solo mal continuamente. Génesis 6:5. Esta depravación moral fue la consecuencia directa del pecado de Adán y Eva en el jardín del Edén, y como muestra la narrativa bíblica, la humanidad se alejó cada vez más de Dios. Este alejamiento se caracteriza por una sociedad marcada por la violencia, la injusticia y el desprecio por los principios divinos. Génesis 6:11 nos dice que la tierra estaba llena de violencia. Esto no solo se refiere a un acto de brutalidad física, sino que también refleja una violencia moral y espiritual, donde las personas vivían sin consideración por el bien de los demás ni por el llamado de Dios. La corrupción y la violencia se extendieron por toda la creación, afectando no solo a los humanos, sino también a la creación misma. La importancia del juicio de Dios. En medio de este caos, Dios no se queda pasivo. Génesis 6:12-13 describe cómo el Señor, al ver la maldad de los seres humanos, determina traer juicio sobre la tierra. He decidido el fin de toda carne.
porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y aquí que yo los destruiré con la tierra. El juicio de Dios, en este caso, no es solo un castigo, sino también una respuesta a la injusticia acumulada por generaciones. La intervención divina, aunque dura, es una manifestación de la justicia de Dios frente al pecado. El diluvio no solo representa la destrucción del mal, sino también la oportunidad para un nuevo comienzo. Es un acto de purificación y al mismo tiempo un acto de gracia, porque a través de Noé, un justo a los ojos de Dios, Génesis 6:9, se preserva un remanente para continuar con el plan de redención. El contexto de Noé y Enoque. En medio de esta generación corrompida, Dios elige a Noé como un hombre justo y perfecto en su generación. Este es un punto crucial, pues Noé no era perfecto, pero su obediencia a Dios lo distingue en un mundo caído. La figura de Noé es una figura de esperanza. Como predicador de justicia, según Pedro 2:5, Noé no solo construye el arca, sino que también llama a la gente al arrepentimiento, aunque su mensaje no sea escuchado. Este es un ejemplo de la paciencia y la misericordia de Dios, quien ofrece a la humanidad una oportunidad para arrepentirse antes de que el juicio llegue. En la misma línea tenemos la figura de Enoque, quien anduvo con Dios. Génesis 5:24. Enoque es descrito como un hombre de fe que se apartó de la corrupción que dominaba el mundo. Su testimonio es un ejemplo de cómo una vida fiel a Dios puede brillar en medio de la oscuridad moral. La vida de Enoque es vista como un tipo de fe viviente que anticipa la fe que se requiere para la salvación a través de Cristo. La necesidad de la redención. La historia de Noé y la situación antes del diluvio sirven como un claro recordatorio de la naturaleza del pecado humano y su gravedad ante los ojos de Dios. La humanidad, en su corruptela, necesitaba un medio de salvación. El juicio de Dios no solo fue un castigo por la maldad, sino también una oportunidad para que la justicia y la gracia de Dios se manifestaran. Aunque la destrucción fue inminente, el hecho de que Noé y su familia fueran salvados por la gracia divina muestra el principio fundamental de la redención. La gracia de Dios ofrece un refugio seguro en medio del juicio. Este principio se mantendrá a lo largo de la Biblia, culminando en la obra redentora de Cristo. El mundo antes del diluvio es un recordatorio claro de la necesidad de redención. La condición moral de la humanidad es sombría, y solo un acto divino de intervención puede rescatar al hombre del desastre. Esta narrativa establece el escenario para comprender cómo el Evangelio de Cristo ya estaba presente en los primeros capítulos de la Biblia, no solo como una promesa futura, sino como un principio de salvación activa en medio de la desesperación humana. La fe y obediencia a Dios. Noé se erige como un ejemplo de cómo, en medio de la corrupción generalizada, la obediencia y la justicia aún son posibles. La llamada de Dios a Noé para que construyera el arca se presenta como una de las manifestaciones más claras de la gracia divina en acción. Noé, al recibir el mandato divino, no solo preservó a su familia, sino que también se convirtió en un instrumento para la preservación de la creación, tal como Dios lo había planeado. Además de Noé, otro personaje importante en este periodo es Enoque, el bisabuelo de Noé. En el libro de Génesis se nos dice que Enoque anduvo con Dios, Génesis 5:24, y que fue arrebatado al cielo sin ver la muerte. Enoque se presenta como un modelo de fe y piedad en medio de un mundo corrompido. Su vida y su relación con Dios nos muestran que, incluso en un tiempo de profunda apostasía, es posible vivir en comunión con el Señor. La necesidad de salvación. Es en este contexto de corrupción y juicio que se revela la profunda necesidad de salvación. La humanidad, alejada de Dios,
se enfrenta a las consecuencias inevitables del pecado, la muerte y la destrucción. Sin embargo, al mismo tiempo el diluvio no es solo un acto de juicio, sino también de misericordia. A través del arca, Dios provee un medio para escapar de la destrucción, un símbolo de la salvación futura que se ofrece en Cristo. En este punto, es vital destacar que la historia de Noé no solo tiene un propósito histórico, sino que también tiene un significado teológico profundo. El diluvio es un acto divino que ilustra tanto la justicia de Dios al castigar el pecado, como su misericordia al ofrecer un medio de salvación. Así, a través de Noé, el relato bíblico apunta hacia la promesa de una salvación que se cumplirá plenamente en Cristo. La figura del arca de Noé, entonces, no solo es un refugio físico en tiempos de juicio, sino también un tipo de la salvación ofrecida en el Nuevo Testamento. Cristo, como el arca, es el único refugio seguro para la humanidad, quien mediante su sacrificio ofrece la protección contra el juicio divino. El protoevangelio, la promesa de redención. En medio de la oscuridad del pecado humano, Dios hace una promesa que se convertirá en la esperanza de toda la humanidad, la promesa de salvación. Esta promesa, conocida como el protoevangelio, se encuentra en Génesis 3:15, justo después de la caída de Adán y Eva en el jardín del Edén. Es en este versículo que Dios, al pronunciar su juicio sobre la serpiente, hace un anuncio crucial: la semilla de la mujer aplastará la cabeza de la serpiente. Este es el primer indicio de la redención, una promesa que apunta hacia la victoria final sobre el mal. El contexto del protoevangelio. El pasaje en Génesis 3:15 surge después de la desobediencia de Adán y Eva, cuando ambos cometen el primer pecado al comer del árbol prohibido. En este momento, el mundo se ve afectado por las consecuencias del pecado: la alienación de Dios, la maldición sobre la tierra y la muerte que entra en la humanidad. Sin embargo, en medio de este juicio, Dios lanza una promesa de esperanza. Aunque el pecado haya ingresado al mundo, el plan de Dios para restaurar a la humanidad ya está en marcha. La semilla de la mujer y su implicación mesiánica. La promesa de que la semilla de la mujer aplastará la cabeza de la serpiente no solo tiene implicaciones inmediatas, sino que señala la obra redentora de Cristo. Aunque el contexto de este versículo se refiere inicialmente a la serpiente, que representa a Satanás, también está apuntando hacia el futuro: la victoria de un descendiente de Eva, que sería Cristo, sobre el mal. Esta promesa de redención, aunque vaga en el principio, tiene un eco que resuena a lo largo de toda la Escritura. El término semilla de la mujer es significativo. A lo largo de la Biblia, el término semilla se refiere a los descendientes de una persona, pero aquí es notable que se menciona a la mujer y no al hombre. Esto anticipa el nacimiento virginal de Jesús, quien, como la semilla de la mujer, vendría para derrotar al mal sin la intervención directa de un padre humano. La victoria de Cristo sobre Satanás y el pecado se logra de manera definitiva en la cruz, donde, aunque el enemigo inflige daño a Cristo, la mordedura de la serpiente, Cristo aplasta la cabeza de la serpiente a través de su resurrección, asegurando la victoria definitiva. Implicaciones teológicas del protoevangelio. El protoevangelio establece una base teológica crucial para comprender el evangelio completo. Al anunciar la venida de un redentor, Dios declara que el pecado no tendrá la última palabra. Esta promesa implica una intervención divina que será consumada en la venida de Cristo, quien, a través de su muerte y resurrección, derrota al pecado y a la muerte. Además, señala que la salvación será universal, pues aunque la promesa se da inicialmente a Adán y Eva, la semilla de la mujer es un mensaje de esperanza para toda la humanidad. Este versículo tiene también un componente escatológico,
apuntando a la restauración final de todas las cosas. Aunque el juicio y el pecado aún persisten en el mundo, la victoria definitiva de Cristo sobre las fuerzas del mal es segura. Esta promesa, que empieza a tejerse en Génesis, se cumple plenamente en el Nuevo Testamento, cuando Jesús, como la semilla prometida, vence al diablo y trae la redención para todos los que creen en él. La relación entre la caída y la salvación en Cristo, el protoevangelio, revela una verdad profundamente teológica. La caída de Adán no es el fin de la historia, sino el comienzo de un plan de redención. La introducción del pecado no toma a Dios por sorpresa, y su respuesta al mal es una intervención salvadora que se lleva a cabo a lo largo de la historia. La venida de Cristo, anunciada de manera velada en este versículo, es la culminación de ese plan redentor. Al reflexionar sobre Génesis 3:15, podemos ver cómo la caída de la humanidad no fue el fin de las promesas de Dios, sino el inicio de un camino hacia la restauración. Esta promesa de la semilla de la mujer no solo anticipa la obra redentora de Cristo, sino que también subraya la esperanza de una restauración total y definitiva del orden divino. El sacrificio de Abel y la redención anticipada. En el relato de los primeros hijos de Adán y Eva, Caín y Abel, encontramos una historia que no solo tiene implicaciones familiares, sino también profundas enseñanzas teológicas acerca de la redención que apunta hacia Cristo. Génesis 4:3-8 narra cómo ambos hermanos trajeron ofrendas a Dios, pero mientras Dios aceptó la ofrenda de Abel, rechazó la de Caín. Esta narrativa tiene una relevancia considerable en el desarrollo del plan de salvación, ya que nos introduce al concepto de sacrificio y la actitud correcta ante Dios. El sacrificio de Abel y la aceptación divina. Abel, el hermano menor, es descrito como alguien que ofreció a Dios lo mejor de su rebaño, el primogénito de sus ovejas. Génesis 4:4, y esta ofrenda fue aceptada por Dios. Por el contrario, Caín, que era agricultor, presentó una ofrenda de los frutos de la tierra, pero no con el mismo corazón dispuesto ni la misma calidad. Dios, al ver la actitud y el corazón detrás de cada ofrenda, se complació con el sacrificio de Abel porque fue hecho con fe y sinceridad, mientras que la ofrenda de Caín fue rechazada debido a su falta de arrepentimiento y obediencia genuina. Este relato no solo nos enseña sobre la naturaleza del sacrificio, sino que, a nivel simbólico, señala el sacrificio perfecto que vendría más tarde, el de Cristo en la cruz. El sacrificio de Abel anticipa el sacrificio de Cristo porque ambos sacrificios son ofrecidos a Dios en obediencia, con una actitud de fe y arrepentimiento. Abel, al igual que Jesús, sufrió la violencia de su hermano. Caín lo mató por celos, lo que refleja el sufrimiento injusto que Cristo experimentó a manos de los suyos, como el Cordero de Dios que fue inmolado para la salvación del mundo. El significado del sacrificio y el simbolismo de la sangre. La muerte de Abel a manos de Caín introduce una dimensión importante en la teología del sacrificio. En el Antiguo Testamento, el sacrificio de animales conllevaba la idea de un derramamiento de sangre para expiar el pecado, y ese sacrificio anticipaba el sacrificio definitivo que Cristo realizaría. En Hebreos 11:4 se nos dice que Abel ofreció un sacrificio más excelente que el de Caín, y por ello es considerado un modelo de fe. En este contexto, la sangre de Abel se convierte en un símbolo del sacrificio de sangre que sería necesario para la redención humana. El sacrificio de Abel, aunque imperfecto, señala la necesidad de una expiación por el pecado. La sangre derramada es un recordatorio de que sin derramamiento de sangre no hay perdón. Hebreos 9:22.
Este sacrificio anticipa lo que Cristo lograría al derramar su propia sangre para la remisión de los pecados. Jesús, el Cordero de Dios, es el sacrificio perfecto y definitivo, cuyo sacrificio ya había sido prefigurado por Abel. La reconciliación con Dios a través del sacrificio. La historia de Abel y su sacrificio también nos invita a reflexionar sobre la actitud con la que nos acercamos a Dios. Al igual que Abel, somos llamados a ofrecer lo mejor de nosotros mismos, no solo en nuestras acciones, sino también en nuestras motivaciones. El sacrificio de Abel nos enseña que, para que nuestra ofrenda sea aceptada por Dios, debe venir de un corazón sincero, lleno de fe y obediencia. El sacrificio de Abel y su aceptación divina se convierten en un modelo de lo que significa ser justificado por fe, una verdad que se desarrollará más plenamente en el Nuevo Testamento. Así, el sacrificio de Abel no solo prefigura el sacrificio de Cristo, sino también la salvación que vendría a través de la fe en el sacrificio perfecto de Jesús. El Arca de Noé, tipología de la salvación. El relato del Arca de Noé, uno de los episodios más conocidos del Antiguo Testamento, no solo es una historia de juicio y destrucción, sino que también es una profunda enseñanza acerca de la salvación que apunta hacia Cristo. El arca, en este contexto, se convierte en un símbolo poderoso de la protección y la redención ofrecida por Dios, un tipo de la obra salvadora que Cristo realizaría más tarde en la cruz. El juicio y la gracia divina. En el contexto del diluvio, Dios decidió destruir toda la humanidad debido a su corrupción y maldad, pero al mismo tiempo ofreció una forma de escape a través de Noé y el arca. Génesis 6, 13, 22 describe cómo Dios instruyó a Noé para construir un arca que serviría de refugio durante el diluvio, preservando a su familia y a los animales que se salvarían del juicio divino. Esta intervención de Dios en medio de la justicia y el juicio revela un aspecto crucial de la naturaleza de Dios. Su justicia y su misericordia van de la mano. El juicio de Dios sobre la maldad de la humanidad es claro y directo, pero también hay una notable oferta de salvación. El arca no es solo un refugio físico, sino una figura de la salvación que Dios provee a través de Cristo. A través del arca, Noé y su familia se salvaron del diluvio, lo que señala que la salvación solo se encuentra en el refugio que Dios ofrece, en este caso, el arca. En la misma forma, la salvación ofrecida por Cristo es el único medio para escapar del juicio divino que aguarda a aquellos que permanecen en su pecado. El arca como tipo de Cristo. El arca de Noé es un claro ejemplo de lo que en la teología se denomina tipología. Esto significa que ciertos eventos o figuras en el Antiguo Testamento sirven como anticipos o sombras de realidades mayores que se revelarán en el Nuevo Testamento. El arca es un tipo de Cristo, porque así como el arca fue el medio de salvación en el diluvio, Cristo es el medio de salvación para toda la humanidad. El Nuevo Testamento hace referencia a esta relación entre el arca y Cristo en 1 Pedro 3, 20-21, donde Pedro escribe que nosotros, que somos salvados por el agua, como el arca fue salvada del diluvio. El arca, que preservó la vida de Noé y su familia, prefigura a Cristo, quien preserva la vida eterna de todos los que creen en Él. Ambos, el arca y Cristo, son refugios seguros en medio del juicio. El diseño y las características del arca. El diseño del arca es significativo en sí mismo. Dios le dio instrucciones específicas a Noé sobre cómo debía ser construida. 3 pisos, con una ventana y una puerta en el costado. Génesis 6:16. Esta descripción no es meramente técnica, tiene un propósito teológico.
El hecho de que el arca tuviera 3 pisos puede ser visto como un símbolo de la obra redentora completa de Cristo, que cubre todas las dimensiones del ser humano: cuerpo, alma y espíritu. La ventana en el arca podría simbolizar la luz que Cristo trae al mundo, iluminando el camino hacia la salvación, mientras que la puerta en el costado del arca prefigura el costado de Cristo, de donde fluye la salvación para todos los que entran en él. Juan 19:34. El final del diluvio, la nueva creación. Después del diluvio, cuando las aguas finalmente retroceden, el arca se posa sobre el monte Ararat, lo que marca el comienzo de una nueva etapa en la historia de la humanidad. Esta es una imagen de la nueva creación que se inaugura en Cristo. Así como el mundo antiguo fue destruido por el juicio divino y luego renació a través del arca, el sacrificio de Cristo en la cruz trae una nueva creación para todos los que en Él creen. A través de su muerte y resurrección, el juicio sobre el pecado es consumado, y los que se refugian en Él son salvos de la condenación eterna, así como Noé y su familia fueron salvados del diluvio. La renovación que sigue al diluvio, con Noé siendo el nuevo Adán, que recibe el mandato de multiplicarse y llenar la tierra, señala el nuevo comienzo que Cristo ofrece. Él es el primero de una nueva creación, y todos los que están en Él, a través de la fe, participan de esa nueva vida. El Evangelio prefigurado en otras figuras bíblicas. El Antiguo Testamento está lleno de figuras y tipos que prefiguran la obra de Cristo. Aunque la manifestación completa del Evangelio se da en el Nuevo Testamento, Dios comenzó a revelar su plan de redención desde los primeros tiempos. En este capítulo, exploraremos cómo varias figuras del Antiguo Testamento sirven como sombras de lo que Cristo sería para la humanidad. Nos enfocaremos en 2 figuras clave, Enoque y Melquisedec. La figura de Enoque, andando con Dios. En Génesis 5, 21-24 se nos presenta la figura de Enoque, un hombre que anduvo con Dios y como resultado de su fidelidad fue llevado al cielo sin experimentar la muerte. Y caminó Enoque con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Génesis 5:24. Esta expresión es profundamente significativa porque resalta una relación especial entre Enoque y Dios, una comunión de fe y obediencia que se refleja en la perfección de Cristo, quien vivió en total comunión con el Padre y es el modelo perfecto de fidelidad. La vida de Enoque es un claro anticipo de la perfección que se alcanzaría en Cristo. Al igual que Enoque caminó con Dios, Cristo vivió en perfecta unidad con el Padre, siendo la revelación última de la voluntad divina. La manera en que Enoque fue llevado al cielo sin ver la muerte es también una prefiguración de la vida eterna que Cristo ofrecería a todos los que le sigan. En Cristo, la muerte no tiene la última palabra, ya que Él mismo venció a la muerte y prometió vida eterna a sus seguidores. Juan 14:19. En este sentido, Enoque es un tipo de los fieles en Cristo, aquellos que por la fe alcanzarán la salvación y la comunión eterna con Dios. La historia de Enoque es un recordatorio de que aquellos que viven en comunión con Dios serán llevados como Él a una vida eterna sin necesidad de experimentar la muerte, lo que Cristo hizo posible para todos los creyentes. Melquisedec, el sacerdote rey. Otra figura clave del Antiguo Testamento que prefigura a Cristo es Melquisedec, el rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, que aparece en Génesis 14, 18, 20. Cuando Abraham regresa de su victoria sobre los reyes, Melquisedec lo bendice y Abraham le ofrece un diezmo. Melquisedec es una figura única en las Escrituras, ya que combina las funciones de rey y sacerdote, algo que en el Antiguo Testamento estaba reservado para 2 roles separados. El autor de Hebreos hace una conexión directa entre Melquisedec y Cristo. En Hebreos 7:1-3 se nos dice que Melquisedec era sin padre, sin madre, sin genealogía,
lo que lo convierte en un tipo de Cristo, quien, aunque tiene una genealogía humana, su sacerdocio y realeza son eternos. La figura de Melquisedec prefigura a Cristo en su papel de sacerdote eterno, que intercede por su pueblo, y rey soberano que gobierna sobre todo. Así como Melquisedec bendice a Abraham, Cristo, como nuestro sumo sacerdote y rey, ofrece bendiciones a todos los que creen en él. El sacerdocio de Melquisedec es superior al de Aarón, ya que es eterno, lo que hace que el sacerdocio de Cristo, según el orden de Melquisedec, sea perfecto y eterno. En Melquisedec vemos la anticipación de la obra redentora de Cristo. Como sacerdote, Él intercede por nosotros ante el Padre, y como Rey, Él reina sobre su pueblo. El camino de la salvación en el Antiguo Testamento, estas figuras, Enoque y Melquisedec, son solo algunos ejemplos de cómo Dios ha estado revelando su plan de salvación desde el principio, aunque el Evangelio aún no había sido completamente revelado. Estas figuras muestran cómo la redención estaba prefigurada en la vida y los actos de personajes clave en el Antiguo Testamento. Dios no comenzó a trabajar en la salvación en el Nuevo Testamento. Más bien, desde los primeros capítulos de la Biblia, Él ha estado anunciando de manera progresiva su plan de redención, culminando en la persona y obra de Cristo. Cada figura del Antiguo Testamento, desde Adán hasta los profetas, revela algo de la gran historia de salvación que Dios estaba tejiendo. De manera veiled, pero intencional, estas figuras muestran el camino que Cristo seguiría, como el cumplimiento de todas las promesas de Dios. Así, el Evangelio no es un fenómeno nuevo, sino la culminación de la historia divina, que se fue revelando a lo largo del tiempo. La redención como plan eterno de Dios. En la historia de la salvación, uno de los temas más importantes es la soberanía de Dios. La redención no es una respuesta improvisada a un problema que surgió de repente, sino que forma parte de un plan eterno que fue establecido por Dios antes de la fundación del mundo. Este capítulo se centrará en cómo la redención siempre fue parte del plan divino y cómo la obra de Cristo es la culminación de ese plan. La soberanía de Dios en la historia de la salvación. La redención no fue una reacción de Dios ante el pecado, sino un plan divinamente ordenado desde antes de la creación. Efesios 1:4 nos recuerda que Dios, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Este versículo subraya que el plan de salvación de Dios no es algo que se originó tras la caída de Adán y Eva, sino que ya estaba determinado antes de que el mundo existiera. La obra de redención de Cristo, entonces, no fue una ocurrencia fortuita, sino la culminación de un propósito eterno que Dios tenía para la humanidad. Desde la creación, Dios sabía que el pecado entraría en el mundo y que sería necesario un Salvador. De hecho, en Génesis 3:15, cuando Dios pronuncia la primera promesa de redención, el protoevangelio, ya se estaba iniciando este plan eterno de salvación. La promesa de que la semilla de la mujer aplastaría la cabeza de la serpiente no fue solo una respuesta a la caída, sino una afirmación de que Dios ya había trazado el camino para restaurar a la humanidad. La redención no es una novedad en Cristo a lo largo del Antiguo Testamento. Se nos da una revelación progresiva de cómo Dios llevaría a cabo su plan de salvación. El sacrificio de Cristo, si bien es el evento culminante y central de la historia de la redención, no es un concepto nuevo que aparece solo en el Nuevo Testamento. Desde el principio, Dios estuvo trabajando en la historia de Israel, revelando progresivamente su plan de salvación. Por ejemplo, los sacrificios del Antiguo Testamento, como el sacrificio de Abel, Génesis 4:4, el sacrificio del Cordero Pascual, Éxodo 12,
y los sacrificios realizados en el templo eran anticipos del sacrificio perfecto que Cristo haría en la cruz. En cada uno de estos actos se nos muestra que la redención es un proceso que comenzó en el jardín del Edén y se extendió a lo largo de toda la historia de Israel hasta llegar a la consumación final en Cristo. Jesús mismo dejó claro en Lucas 24:27 que todo el Antiguo Testamento habla de Él, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les interpretó en todas las Escrituras lo que de Él decían. Esto nos enseña que la obra de redención que Cristo completó no fue una sorpresa, sino la culminación de un plan que Dios había estado revelando desde el principio de la historia humana. Dios, trabajando a través de figuras del Antiguo Testamento. A lo largo del Antiguo Testamento, Dios reveló diferentes aspectos de su plan de redención a través de figuras y tipos. Estas figuras, como Adán, Noé, Abraham, Moisés y los profetas, nos muestran la preparación que Dios estaba haciendo para la venida del Mesías. Cada uno de estos personajes representó un aspecto de la salvación futura, ya sea a través de la obediencia, el sacrificio o la fe en la promesa de Dios. Por ejemplo, Adán, el primer hombre, prefiguró a Cristo en el sentido de que, así como la caída de Adán trajo el pecado al mundo, la obediencia de Cristo traería la salvación. Romanos 5:19. Noé, al ser el único hombre justo en un mundo corrupto, prefiguró a Cristo, el único justo que salvaría a la humanidad del juicio divino. La vida de Moisés, con su mediación entre Dios y el pueblo de Israel, apunta hacia la obra de Cristo, quien, como el verdadero mediador, intercedió por la humanidad ante Dios. Estos ejemplos muestran que el plan de redención de Dios no fue un pensamiento espontáneo, sino que fue un plan progresivo, donde Dios, a través de figuras y tipos, nos preparaba para la revelación final de su salvación en Cristo. Cada uno de estos personajes jugó un papel importante en el avance del plan divino, y su historia fue escrita para señalarnos hacia el cumplimiento final de ese plan. La redención como cumplimiento del plan eterno. Finalmente, es importante entender que la obra de Cristo en la cruz no es solo un evento aislado en la historia, sino que es la culminación de un plan eterno. Efesios 1:10 dice que el propósito de Dios es reunir todas las cosas en Cristo, tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra. Esto muestra que el sacrificio de Cristo es la pieza clave para la restauración de toda la creación, un plan que fue diseñado desde antes de la creación del mundo. La redención de Cristo, por lo tanto, no es algo que ocurrió por casualidad o solo en respuesta al pecado humano. Es la culminación del plan divino eterno, que tiene como objetivo restaurar a la humanidad y toda la creación a su estado original de comunión con Dios. Conclusión: la promesa de salvación y su aplicación. Después de explorar las promesas de redención presentes en el Antiguo Testamento, podemos concluir que el plan de salvación de Dios no fue algo improvisado, sino un plan eterno que comenzó desde la caída de Adán y Eva y se extendió a lo largo de toda la historia bíblica, culminando en Cristo. La promesa de salvación, aunque en muchos casos parece un tema aislado o secundario en el Antiguo Testamento, es en realidad el eje central de toda la narrativa bíblica, la continuidad del plan de salvación. Desde los inicios de la creación hasta la consumación final en Cristo, la salvación de Dios es un plan continuo y progresivo. Como hemos visto, Dios no reveló el Evangelio de manera plena y explícita en el Antiguo Testamento, pero estuvo constantemente preparando el camino para la venida de Cristo. En cada figura, en cada sacrificio, en cada pacto, la promesa de salvación se hacía más clara, más cercana y más visible.
Jesús, como el cumplimiento de toda la ley y las promesas, vino para completar lo que se había iniciado en el Antiguo Testamento. Él no vino para abolir la ley, sino para cumplirla. Mateo 5:17. Cada promesa hecha a Adán, Abraham, Moisés, David y los profetas tenía como objetivo llevar a la manifestación del Mesías, quien sería la solución definitiva para el pecado y la muerte. Por lo tanto, la redención no fue un evento aislado en el Nuevo Testamento, sino la culminación de un plan eterno de Dios. Reflexión final sobre la importancia del Antiguo Testamento. La comprensión del Antiguo Testamento es esencial para una comprensión completa del Evangelio de Cristo. A menudo, los cristianos tienden a relegar el Antiguo Testamento a un segundo plano, tratándolo como una parte del pasado que no tiene mucha relevancia para la fe cristiana contemporánea. Sin embargo, como hemos visto a lo largo de este estudio, el Antiguo Testamento es fundamental para entender quién es Dios, cuál es su naturaleza y cómo Él trata el pecado y la salvación. Además, el Antiguo Testamento prepara el terreno para la venida de Cristo y revela cómo el plan de salvación fue progresivamente revelado a lo largo de los siglos. El Evangelio no comienza en el Nuevo Testamento, simplemente es la revelación completa de aquello que fue prometido desde el principio. Cristo no solo cumple las profecías del Antiguo Testamento, sino que también revela el corazón de Dios en relación al pecado, la misericordia y la redención. Invitación para vivir a la luz de la redención. El plan de salvación de Dios no es algo que pertenece solo al pasado, es una realidad viva que afecta nuestra vida hoy. Dios, en su fidelidad, no solo prometió redención, sino que también la cumplió a través de Jesucristo. Por lo tanto, el llamado para todos nosotros es vivir en la luz de esta redención, entendiendo que la promesa de salvación es real y accesible. Vivir en Cristo es vivir con la esperanza y la certeza de que hemos sido redimidos y que a través de su sacrificio tenemos acceso a la vida eterna. Después de explorar las promesas de redención presentes en el Antiguo Testamento, podemos concluir que el plan de salvación de Dios no fue algo improvisado, sino un plan eterno que comenzó desde la caída de Adán y Eva y se extendió a lo largo de toda la historia bíblica, culminando en Cristo. La promesa de salvación, aunque en muchos casos parece un tema aislado o secundario en el Antiguo Testamento, es en realidad el eje central de toda la narrativa bíblica. La continuidad del plan de salvación. Desde los inicios de la creación hasta la consumación final en Cristo, la salvación de Dios es un plan continuo y progresivo. Como hemos visto, Dios no reveló el Evangelio de manera plena y explícita en el Antiguo Testamento, pero estuvo constantemente preparando el camino para la venida de Cristo. En cada figura, en cada sacrificio, en cada pacto, la promesa de salvación se hacía más clara, más cercana y más visible. Jesús, como el cumplimiento de toda la ley y las promesas, vino para completar lo que se había iniciado en el Antiguo Testamento. Él no vino para abolir la ley, sino para cumplirla. Mateo 5:17. Cada promesa hecha a Adán, Abraham, Moisés, David y los profetas tenía como objetivo llevar a la manifestación del Mesías, quien sería la solución definitiva para el pecado y la muerte. Por lo tanto, la redención no fue un evento aislado en el Nuevo Testamento, sino la culminación de un plan eterno de Dios. Reflexión final sobre la importancia del Antiguo Testamento. La comprensión del Antiguo Testamento es esencial para una comprensión completa del Evangelio de Cristo. A menudo, los cristianos tienden a relegar el Antiguo Testamento a un segundo plano,
tratándolo como una parte del pasado que no tiene mucha relevancia para la fe cristiana contemporánea. Sin embargo, como hemos visto a lo largo de este estudio, el Antiguo Testamento es fundamental para entender quién es Dios, cuál es su naturaleza y cómo Él trata el pecado y la salvación. Además, el Antiguo Testamento prepara el terreno para la venida de Cristo y revela cómo el plan de salvación fue progresivamente revelado a lo largo de los siglos. El Evangelio no comienza en el Nuevo Testamento, simplemente es la revelación completa de aquello que fue prometido desde el principio. Cristo no solo cumple las profecías del Antiguo Testamento, sino que también revela el corazón de Dios en relación al pecado, la misericordia y la redención. Invitación para vivir a la luz de la redención. El plan de salvación de Dios no es algo que pertenece solo al pasado, es una realidad viva que afecta nuestra vida hoy. Dios, en su fidelidad, no solo prometió redención, sino que también la cumplió a través de Jesucristo. Por lo tanto, el llamado para todos nosotros es vivir en la luz de esta redención, entendiendo que la promesa de salvación es real y accesible. Vivir en Cristo es vivir con la esperanza y la certeza de que hemos sido redimidos y que, a través de su sacrificio, tenemos acceso a la vida eterna. Es crucial que, como cristianos, no ignoremos el Antiguo Testamento, sino que lo estudiemos para comprender mejor el panorama completo de la redención divina. Al hacerlo, vemos que Cristo no fue una respuesta improvisada a una crisis, sino la culminación de un plan eterno que se desarrolla desde los primeros capítulos de la Biblia. La promesa de salvación, que comenzó con la semilla de la mujer en Génesis 3:15, se cumplió en Cristo, y hoy vivimos bajo la bendición de esa promesa cumplida. Ahora es el momento de actuar. No dejes que esta comprensión del Evangelio se quede solo en conocimiento, sino permítele transformar tu vida. Estudia las Escrituras con nuevos ojos, profundiza en la conexión entre el Antiguo y el Nuevo Testamento y permite que el mensaje de la redención impacte cada área de tu vida. Si aún no has entregado tu vida a Cristo, ¿qué esperas para hacerlo? Él es la culminación de toda la historia de la salvación y la respuesta perfecta al pecado y la muerte. Vive a la luz de la redención. La salvación no es solo un evento del pasado, sino una realidad presente que puede transformar tu vida. Abre tu corazón, vive en obediencia a su palabra y sigue a Cristo con la esperanza de que la vida eterna ya ha comenzado en ti. Si aún no has experimentado esta transformación, te invitamos a tomar ese paso de fe hoy mismo. Dios te está llamando a ser parte de su plan eterno de salvación. Recuerda, Cristo es la respuesta definitiva para cada necesidad humana. Vive con la certeza de que la redención ya ha sido completada y que en Él tienes la esperanza segura de la vida eterna.